lo más posible para poder permitir la opinión de otros y ojalá levantar la mano para que nos podamos ir ordenando en esta presentación. ¿Sí? Así que le doy el pase a Francisco para que nos pueda mostrar una presentación que preparó con el trabajo que hemos ido realizando. Hola a todas, todos, ¿cómo están? Voy a compartir. Ustedes me avisan cualquier cosa si es que no se ve, ¿no? Ahí estamos. ¿Estamos? Perfecto. Ya, como lo mencionó Javier, dentro de la comisión de trabajo, lo que pretendemos hacer hoy es socializar los avances de esta comisión que está dentro de todas las otras especialidades de kinesiología adscritas al DENAQUE, y en específico, en el caso que nos toca a nosotros, es la comisión de neurokinesiología. ¿Cuál es el marco referencial que tenemos para lo que hoy día se está trabajando, o hoy día pretendemos presentarlo? Tiene que ver principalmente con la resolución 162, que está enmarcada dentro de la certificación de especialidades, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad para las prestaciones, y lo que está trabajando el DENAQUE tiene que ver con la solicitud para incorporar la especialidad a este sistema de certificación como dentro del marco de los prestadores individuales de salud. Específicamente el DENAQUE ha trabajado en las especialidades de kinesiología para ser presentadas y evidentemente reconocidas y acreditadas por el MinSal. En función de eso, esta comisión, así como las otras comisiones de kinesiología, han trabajado por la conformación de la norma técnica de la especialidad, así como otros componentes que vamos a revisar ahora. ¿Cuál ha sido el curso de evolución cronológico de todo este proceso? Partió en el 2017 con esta intención del DENAQUE para acreditar las especialidades. El 2018 se hizo la convocatoria a las sociedades científicas. En ese mismo año se definieron trabajos por separado para cada comisión técnica. Además de eso, en el 2019, a fines del 2019, y justo previo a todo el movimiento social que se levantó en Chile, se trabajó en una reunión de capacitación para entender los propósitos de funcionalidad de la especialidad, que fue una de las aristas súper importantes que se necesita para la postulación, y que lo vamos a revisar un poquito en detalle más adelante. En este año 2020, probablemente donde más trabajo continuo se ha llevado a cabo respecto del avance de las comisiones, se estableció la constitución de la Comisión Técnica para el Trabajo de la Especialidad, una constitución técnica que está representada por 5 personas. Esas 5 personas son las que establece como normativa, o estableció como normativa el DENAQUE, para la Asociación Chilena de Educación en Kinesiología, en la cual la representante Loreto Imperatore requería un representante del Colegio de Kinesiólogos de Chile, que es quien les habla, un representante del Estamento de Salud Pública, al que responde Javier Silva, quien además es el encargado de la comisión. Representando a la Sociedad Chilena de Neurokinesiología está Ingrid Muñoz, y como representante del DENAQUE está Tomás Hernández. Además de ellos, en el grupo de trabajo, tal como lo presentó Javier anteriormente, está Jason Burt, y además está Enzo Soto, que son los que han conformado, o los que conformamos estos 7 participantes del grupo. En julio del 2020 se hizo la primera presentación de avances de la especialidad, que llevó a revisión por parte del DENAQUE e involucró una segunda presentación de avances, que fue la última que enviamos en agosto de este año. ¿Qué involucraban estas capacitaciones o qué había que entender en relación a lo que requería el DENAQUE? Tenía que ver específicamente con identificar las competencias profesionales de los perfiles profesionales, y eso todo en norma de la certificación de las competencias laborales. Se tuvo que trabajar y entender o definir acerca de los conocimientos, habilidades, destrezas, recursos cognitivos, actitud, comportamiento, capacidades en relación a las competencias del profesional kinesiólogo, y específicamente seleccionado y dividido por especialidad. Junto con eso se debía definir respecto o establecer consensos acerca de el ser, el saber, el hacer en relación al conocimiento, las destrezas, las habilidades y la actitud que debe tener el profesional en la resolución de problemas, desde un análisis de juicio crítico a partir de un razonamiento clínico avanzado.
¿Qué constituyó esto? Constituyó que el modelo de MinSal lo que propone dentro del proceso que ha llevado el DENAQUE o que solicita el DENAQUE, involucra establecer un propósito de la especialidad, un propósito que ya está definido, pero que este propósito responde a áreas funcionales dentro del quehacer profesional. Áreas funcionales que además reconocen acciones, conocimientos y destrezas que debiesen tener los profesionales especialistas en el desarrollo o el ejercicio de la profesión. Este modelo que establece MinSal involucra una combinación entre el enfoque de competencias y el análisis funcional de las funciones profesionales. ¿Qué constituyó esto? Constituyó quizás uno de los mayores trabajos que hemos tenido que hacer, y es la constitución de una matriz de competencias. Esa matriz de competencias lo que ha hecho o exige considerar para cada especialidad un propósito general por cada especialidad, y áreas funcionales que reconozcan y tributen hacia acciones, conocimientos y destrezas. Todo esto, o todo lo que ha hecho el DENAQUE para presentar este formato de matriz, está dentro de una decisión estratégica para replicar la misma metodología que fue implementada para el MinSal y por el MinSal para acreditar las especialidades médicas y odontológicas. Entonces, en esa misma línea de acción y de resultado está este constructo. ¿Cuál fue la tarea entonces? Definir cuáles eran las áreas funcionales que constituían la especialidad de la profesión. Y para eso se recurrió a experiencia internacional a nivel australiana, canadiense y todas las referencias internacionales de las directrices de la kinesiología, y se llegó a un consenso de las áreas funcionales para desarrollar la norma técnica. Un consenso que no fue solo un consenso específico de neurokinesiología, sino que definió las áreas funcionales para todas las especialidades, entendiendo que hay una línea transversal que recorre y cubre a la profesión en general, y que frente a esa expresión general del quehacer hay subdivisiones específicas de la profesión. Estas 5 áreas funcionales quedarán definidas en la promoción y la prevención, en la evaluación, el diagnóstico y el pronóstico, la tercera área funcional relacionada a la gestión, la cuarta a la intervención y al tratamiento, y la quinta área funcional fue la de investigación. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el área funcional definida específicamente para la especialidad en kinesiología? En el caso de la promoción y prevención, se definió como promover acciones de salud inclusivas para las personas y su red, buscando prevenir limitaciones en sus actividades y restricciones de participación en todas sus dimensiones a lo largo del curso de vida. En relación a la evaluación, diagnóstico y pronóstico, evaluar y diagnosticar el desempeño funcional del sistema psicosensorio-motriz, utilizando evaluaciones estandarizadas con razonamiento clínico avanzado, valorando función, disfunción, actividad y participación a lo largo del curso de vida. Respecto a la intervención y el tratamiento, diseñar, planificar y ejecutar intervenciones en este sentido, que permitan la habilitación, mantención, recuperación y o rehabilitación en este contexto y en contextos familiares, socioculturales, escolares y laborales. Respecto de las áreas de gestión que eran transversales, se reconoció al especialista como un especialista capaz de desarrollar programas nacionales, guías clínicas y políticas públicas relacionadas a las especialidades. Y en el caso de la investigación, potenciar el desarrollo clínico, académico y científico de la especialidad, vinculado al desarrollo intra como interprofesional. El propósito definido hasta hoy como el propósito del especialista en neurokinesiología, que está enmarcado dentro de la matriz de competencias que les mencionábamos anteriormente, quedó escrito así: el propósito de la especialidad en neurokinesiología es contribuir a la salud de las personas en todos sus contextos a lo largo del curso de vida, generando estrategias kinesiológicas avanzadas en el ámbito neurosensorio-psicomotriz, desde la prevención y promoción en la comunidad, diseñando acciones de evaluación, habilitación y rehabilitación sustentadas en la mejor evidencia disponible. A través del movimiento humano y su funcionamiento integral, se propone mantener, recuperar y o mejorar el desarrollo de sus actividades y participación familiar, sociocultural, educativa y o laboral para potenciar de manera transitoria o permanente su calidad de vida. El kinesiólogo especialista, en este sentido, además relaciona la diversidad funcional de la persona con la realidad local, cultural y territorial, así como con los servicios de salud y educación, entre otros, para favorecer la inclusión de las personas en los diferentes ámbitos de la sociedad. Además, posee
destrezas avanzadas en investigación, gestión, políticas públicas y docencia, para contribuir al desarrollo de la especialidad. Cuando desglosamos además las áreas funcionales, que ya habíamos mencionado que la área funcional 1 estaba relacionada a la promoción y prevención, y dentro de eso habíamos enmarcado el promover acciones de salud inclusivas, les vamos a mostrar ahora el detalle específico respecto a las acciones, conocimientos y destrezas que debiese tener el profesional especialista para esta área funcional y que tributa directamente con el propósito recientemente revisado. Cuando hablamos de las acciones en el área funcional 1 de promoción y prevención, están los descritos de proponer soluciones que faciliten la accesibilidad universal de las personas, usuarios, impactando en sus actividades y participación. Realizar una intervención de salud con enfoque de derechos humanos y determinantes sociales. Promover el trabajo intersectorial con los distintos actores de red con el fin de mejorar y posibilitar la inclusión. Asimismo, promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, así como prevenir el rezago, el retraso sensorio-motriz. Estas acciones están en línea con el conocimiento que se debe tener para específicamente esta área funcional, dentro de las que se involucran las ordenanzas generales de urbanismo y construcciones, la ley 20.422, las convenciones internacionales, los derechos humanos y los derechos específicos para las personas con discapacidad, determinantes sociales de salud, inscripciones del Registro Nacional de Discapacidad, programas de integración escolar, ley 21.015 de inclusión laboral, etcétera, etcétera. Este conocimiento involucra que el profesional especialista, para esta área funcional en particular, debiese tener destrezas en este sentido, que sea capaz de evaluar las barreras de la condición funcional de la persona, realizar un diagnóstico neuroquinesiológico, participar con las instituciones pertinentes en la búsqueda de soluciones de accesibilidad, educar a las personas sobre derechos de igualdad, participar en instancias de consultoría, aplicar enfoque de derechos humanos y de acceso a salud, así como determinantes sociales, explicar el alcance de estos derechos, promover la autonomía, promover la intervención con estos enfoques, coordinar acciones que faciliten el acceso a ayudas técnicas o tecnologías asistivas, de asistencia, valorar la influencia de las condiciones del entorno, promover instancias educativas, sociales y de salud, así como las del derecho al juego a niños, niñas y adolescentes como la base de un desarrollo integral, recomendar a instituciones que interactúan con estos niños, elaborar pautas de estimulación e idear estrategias de prevención. Todo lo anterior, evidentemente, tiene que ver con varios procesos de revisión en los que se tuvo que ajustar muchos conceptos y principalmente aspectos semánticos del escrito. ¿Por qué? Porque en una política principal de lo que se ha desarrollado, lo que hemos desarrollado con DENACE, se han revisado cosas como los marcos epistemológicos, que son los que van a definir la profesión desde el contexto que se viene en el futuro próximo y en el futuro a mediano y largo plazo respecto de la profesión. ¿Cuál era este análisis? Que todas las matrices de competencias revisaran estos marcos epistemológicos respecto de los modelos que sustentaban específicamente a las especialidades, que fueran ampliados al contexto, con un análisis sociocrítico y pensado con una mirada más ecológica, reconocer o definir respecto de los modelos que estaban involucrados dentro de las matrices, estableciendo diferencias particulares en la semántica, como por ejemplo dejar de hablar de pacientes y hablar directamente de personas en todos los contextos, con focos que estaban predominantemente clínicos en un inicio, se ajustaron y se desarrollaron para tener un foco más escapado, más alejado del modelo biomédico y con un enfoque que fuera mucho más ampliado nuevamente al contexto, nuevamente a lo ecológico, y particularmente agregar componentes metacognitivos que estaban relacionados con los niveles taxonómicos frente a los cuales estábamos exigiendo o escribiendo particularmente para las especialidades. Y al mismo tiempo, dicotomías que relacionaban o hacían diferencias entre la atención kinésica respecto de las atenciones kinesiológicas, entendiendo, o como requisito excluyente, que dejáramos de tener este tecnicismo en la aplicación de nuestra profesión y desde el escrito estableciéramos un carácter profesional de juicio crítico y con razonamiento clínico avanzado, entendiendo lo kinesiológico como el norte al cual debiésemos apuntar todas las especialidades.
En ese sentido, el objetivo, al menos de la última revisión, fue transitar hacia fundamentos epistemológicos que orienten la práctica, una práctica que desde el escrito permita hacer una mirada o una variación de esta construcción nosológica, patológica y hegemónica que ha tenido el rol médico dentro del actuar de la profesión, permitiendo de alguna otra manera, desde lo que estábamos escribiendo, eh, mayor autonomía en el desarrollo de la profesión, pensando en que a partir de eso podamos construir toda la lucha continua que existe respecto del primer contacto en la atención kinésica, pensando en todos los aspectos necesarios que necesita nuestra profesión a partir de la autonomía reflexiva, tanto cognitiva como ejecutiva, dentro de los equipos profesionales. Y asimismo era necesario transitar hacia modelos que dejaran esta mirada patológica y clínica hacia una mirada constructiva, sociocrítica, que es lo que aparece acá. En función de eso, y desde mucha evidencia internacional que plantea desde cuál es la postura o el punto en el que se encuentra hoy día la kinesiología, la construcción del discurso profesional desde lo semántico en estas matrices es tremendamente relevante, porque lo que busca es que en cada escrito y en cada cosa que esté desarrollada, este lenguaje técnico, práctico y resolutivo transite hacia una identidad profesional autónoma. Una identidad profesional autónoma que desde el lenguaje nos permita hacer variaciones que sustenten esta aplicación técnica de lo kinésico a la intervención kinesiológica, pensando en la racionalidad sociocrítica, que nos permita promover la autonomía, que sea liberadora, que nos permita construir de manera participativa, que sea reflexiva, perdón, y que oriente la transformación social desde lo que nuestra profesión quiere y además desde lo que las personas esperan de nuestra profesión. Principalmente con esta migración que necesitamos desde el modelo biomédico, ¿ya? Hacia un modelo más autónomo, reflexivo, aislado de nuestra profesión. Y aquí algo que grafica mucho, viene extractado de alguna de las reuniones que tuvimos, decía que hay un criterio nosológico que descansa en estructuras de poder, en un lenguaje que es implícito y que es explícito en lo técnico, que denota una subordinación y delimita o limita más bien la autonomía, independiente del manejo político, técnico que nosotros tenemos que tener para justificar nuestra especialidad. Entonces, si utilizamos el primer conjunto de palabras como paciente orientado hacia lo patológico, nosológico, jerárquico del médico, vamos a tener pocas posibilidades de migrar, expandir la profesión hacia promover una autonomía autorreflexiva y orientada a la transformación social. ¿Cuáles son las estrategias que hemos desarrollado en función o buscando conseguir esto? Principalmente propuestas autónomas en la construcción de las matrices, un posicionamiento crítico desde el desarrollo interprofesional, y aquí hemos tenido que llegar a ciertos consensos para establecer que al menos dentro de nuestra especialidad el abordaje multidisciplinario o el abordaje transdisciplinario nos parece o debiese ser más ajustado al manejo interprofesional dentro de lo específico de nuestra profesión. Diferenciar las competencias de pregrado fue otra de las discusiones que tuvimos al inicio respecto de cómo diferenciar al profesional especialista de las competencias que debiese tener un recién egresado, pero al mismo tiempo establecer un relevo entre las competencias iniciales de pregrado con las que se van a tener más adelante. Y en función de eso, además, definir diferencias específicas que delimiten las características de un profesional especialista en esta área versus el profesional especialista en otra. Delimitación que además tiene que estar diferenciada de otras profesiones. Y finalmente, uno de los aspectos importantes es potenciar los desarrollos del área de gestión e investigación, y por eso estaban establecidos como áreas transversales dentro de la construcción de las matrices y sus áreas funcionales. Todo nuevamente pensado o con la importancia de bajar o de alguna otra forma transformar esta migración de jerarquización del conocimiento y de las relaciones de poder que pudiésemos establecer tanto como con los equipos profesionales, con las personas, los grupos de personas o los entornos sociales en los que desarrollamos nuestras acciones. ¿Qué tenemos entonces? La capacidad de diferenciar nuestra profesión de otras,
de diferenciar la praxis de la práctica, de establecer un juicio profesional con fundamento y socializado, y de poder buscar resolver todas las disonancias de identidad que pudiésemos tener en este ampliado gramaje de lo que es la neurokinesiología. Todo orientado y pensado críticamente en relación a la representación social de, de la especialidad en neurokinesiología, la identidad profesional, los límites y además los resguardos del intrusismo profesional. ¿En qué estamos? En esto. Todo lo anterior ya desarrollado, pero tal como lo decía Javier anteriormente y como lo creemos como grupo, todas las definiciones de aspectos tan relevantes de la profesión necesitan una revisión y un contexto más ampliado que de un grupo de personas. Creemos fundamental la socialización de conceptos que definen de alguna u otra forma la pertenencia que sentimos respecto de la neurokinesiología. Neurokinesiología que, como en algún momento se conversó, puede ya incluso ser diferenciada internamente entre áreas de adulto o áreas de pediatría. Entonces, ese consenso y esa socialización es absolutamente necesaria para que todos sintamos de alguna otra manera la pertenencia que hay respecto de este propósito o de estas áreas funcionales que potencialmente nos pudiesen sustentar. ¿Qué es lo que nos queda? Que es tremendamente relevante por trabajar, porque esto es un punto esencial, además de la matriz de competencias, esto permite la admisibilidad como requisito básico para la presentación de la especialidad. Y dentro de esas cosas, Jason las va a detallar más adelante, pero está el demostrar cómo la especialidad contribuye al cumplimiento de objetivos de las políticas nacionales, cómo esta contribución ha disminuido la morbilidad y la mortalidad con datos duros y existentes hoy día a nivel nacional. Además de eso, todos los datos que estén vinculados a los exámenes y procedimientos de la especialidad en este sentido, sustentar con evidencia internacional que valide la necesidad o los requerimientos de la especialidad, detallar los programas de formación que hoy día existen y que fortalezcan de alguna manera la práctica. Y uno de los aspectos más importantes, que lo va a detallar Jason más adelante, es el sustento que tenemos sobre una personalidad jurídica como sociedad científica. Así que ahí estamos. Septiembre del 2020, octubre, noviembre y lo que sigue más adelante. La admisibilidad de la propuesta de especialidad para esta resolución 162 es el trabajo más importante o la segunda patita de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Estamos en la socialización y en esta apertura para el reconocimiento del trabajo que hemos hecho por parte de todos los que quieran o se sientan vinculados al área de neurokinesiología, y por eso las descripciones del trabajo colaborativo y lo que sigue hacia adelante. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que quisiera aportar ahora. Te quería pedir, Francisco, si puedes mostrar la diapositiva que salen como los puntos que están pendientes, que yo creo que es donde tenemos que dar un poquito de énfasis. Por mientras, si es que alguien quiere aportar o decir algo al respecto, bienvenido. Ahí está. Esto. ¿Se ve? Todavía no se ve nada. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, lo que mostró al principio Francisco nos contó un poco el proceso de cómo llegamos a ir trabajando, a definir el propósito de la especialidad, las áreas funcionales, las destrezas, los conocimientos, todo lo que nosotros fuimos conversando, discutiendo, lo revisamos una y mil veces para poder lograr mostrar que Francisco nos mostró un poco el detalle. Pero esto es lo importante y lo que requiere mayor cantidad de trabajo ahora, que es cumplir con estos 6 puntos. Y si se fijan, no es algo tan sencillo que uno pudiera decir, ya me voy a sentar ahora y yo puedo saber todas estas cosas en un momento. Requiere un trabajo de cierta investigación, de revisar normas internacionales, revisar las normas nacionales, datos estadísticos. Entonces aquí es donde nosotros lo socializamos, mostramos el trabajo que está pendiente e invitamos a quienes quieran participar en esta parte del trabajo que nos queda pendiente.
Ahora Jason nos va a comentar un poquito más respecto a la parte más jurídica de qué tiene que ver con la conformación de la Sociedad Chilena de Neurokinesiología como una corporación que nos regiría como marco legal. Pero él les va a contar el detalle. Ya. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Voy a compartir pantalla. Entonces, ahora se ve, ¿cierto? Ahí sí. Ya. Bueno, tal como lo mencionaron don Francisco y Javier, el objetivo de esta presentación básicamente es reforzar la idea que había planteado Francisco, que es necesaria la participación de más gente, y no solamente desde la creencia de la comisión, ¿cierto?, sino que desde un aspecto legal, un marco legal que hay detrás que en el fondo dice que esto es un trabajo que tiene que ser de muchas personas, de muchos actores. Y por otro lado, la otra idea de fondo es explicar también desde un punto de vista legal por qué en este momento es necesario e indispensable que la Sociedad Chilena de Neurokinesiología adquiera personalidad jurídica, que en realidad es algo que, o sea, para ser sincero, es un proceso que estamos bastante atrasados, porque a mediados de diciembre esta comisión, o sea, bueno, el DENACE propone que se envíe todo, pero yo les voy a explicar más o menos. Les voy a explicar con un ejemplo, en realidad para entender este proceso desde una perspectiva legal. Se supone que todo parte con el modelo garantístico de salud y con la ley 19.966, entonces hay altas garantías, y dentro de la garantía, que tal como lo había explicado Francisco, está la garantía de calidad, ¿cierto? Y producto de la garantía de calidad aparecieron muchos procesos de certificación. Muchos ya sabrán, no sé, el proceso de acreditación de prestadores institucionales, ¿cierto? Pero hay un proceso que es el de certificación de especialidades. La gran base de este proceso está en el decreto número 8 del año 2013, que es el que reglamenta esta certificación de especialidades. Pero ese decreto ha sido modificado a lo largo del tiempo, entonces yo le voy a dar un ejemplo de la modificación del decreto cuando una profesión en particular, que fue química y farmacia, o sea, lo que hizo fue hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, que es hacer todo el procedimiento para ingresar la especialidad, las distintas especialidades de química y farmacia. Lo que nosotros estamos haciendo, ustedes, o sea, según lo que les comentó Francisco, hay un proceso que en el fondo son dos cosas distintas. Uno es la inscripción de las especialidades, y el otro constituye una norma técnica operativa, ¿ya? Este proceso, el colegio, bueno, el DENACE lo está haciendo de forma paralela, en el fondo está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Igual estamos consultando, o sea, en realidad como que no teníamos tanta claridad por qué lo está haciendo al mismo tiempo, ¿ya? Pero eso lo estamos consultando. Por ejemplo, Química Farmacia lo que hizo fue hacerlo, primero hizo la inscripción de las especialidades. En el fondo, la inscripción de las especialidades es que yo tengo este decreto número 8 y se publica una modificación del decreto, ¿cierto? En base a que como tenemos la garantía de calidad, lo que nosotros requerimos es que finalmente todas las profesiones, lo ideal es que todas las profesiones entren a este sistema de certificación de especialidades, en el fondo todas las profesiones del área de la salud, ¿cierto? Pero en estos momentos es un proceso que es voluntario. Esto partió con medicina, con odontología, y después de forma voluntaria Química y Farmacia hizo este procedimiento. Y lo que finalmente hace esta modificación, que ellos por ejemplo la hicieron en el diciembre del 2007, fue algo tan sencillo como que cuando todo esto resulte, va a decir algo así como agréguese a continuación de la letra D, en este caso, las siguientes especialidades de kinesiología. Y va a aparecer músculo esquelético, neurokinesiología, respiratorio, etcétera, etcétera. Eso va a ser todo lo que va a pasar cuando nosotros hagamos todo el procedimiento de tramitación para la incorporación de la especialidad. Y después de eso, bueno, eso lo hicieron, Química Farmacia por lo menos lo hizo en diciembre del 2017, pero en enero del 2018 apareció esta resolución exenta número 162, que es la que mencionaba Francisco. Y en esa resolución exenta
es como lo que les decía, les comentaba que era la primera parte de todo este proceso. Una de las patitas de este proceso, que es reunir todos estos antecedentes y presentarlos para, ¿cómo se llama?, tramitar la incorporación de la especialidad. Una cosa interesante de este proceso, bueno, lo que hizo el colegio o sea, el DENACE, en el fondo fue, ya que nosotros, o sea, lo que se tenía primeramente era esto que está en la resolución, y lo transformaron en una hoja de Word, en el fondo en un formulario, que es lo que mostró Francisco. Una cosa interesante, bueno, aquí hay dos temas interesantes. Uno de ellos tiene que ver con el punto número 7. Dice detalle de los programas de formación y entrenamiento en práctica de la especialidad. Cuando esto partió, en el fondo, esta certificación de especialidades partió con medicina y con odontología. Sin embargo, nosotros sabemos que medicina tiene programas de especialización, que están en el fondo avalados legalmente. No existen programas de especialización, por ejemplo, en química farmacia, tampoco existen en kinesiología. Sin embargo, lo que se hizo fue que se creó un artículo transitorio en el cual se dice que las personas que tengan un magíster o un doctorado universitario otorgado por una universidad reconocida oficialmente en Chile, que sea relativo a la especialidad, se puede, y después de que cumpla un programa de formación que no esté acreditado, ¿cierto?, se puede inscribir la persona como especialista. Por eso es que cuando se solicita aquí la incorporación de la especialidad, se pide los programas de formación. Entonces, dentro del trabajo que hay que hacer es ponerse de acuerdo, en el fondo no lo decidimos nosotros porque uno presenta la propuesta, pero hay que presentar cuáles son los programas de magíster que van a ser homologables con la especialidad, ¿ya? Si ven esto, es un artículo transitorio, pero y dice que es hasta el 31 de diciembre de 2009, pero toda esta cosa está súper atrasada en la certificación de la especialidad, así que todo se ha ido prorrogando. En el fondo, el sistema de certificación de especialidad es bastante más complejo de lo que es actualmente, porque, por ejemplo, yo adquiero una especialidad, por ejemplo, en medicina se adquiere la especialidad y a los 5 años hay que renovar la especialidad, según la ley inicial, pero esto no se ha cumplido porque han pasado los 5 años y se están sacando decretos justo el mes antes de que terminen los 5 años y dicen, ya, en realidad la persona ya tiene la especialidad, así que lo que vamos a hacer es prorrogar estos 5 años más. Entonces tampoco es que sea como que no hay una urgencia en el sentido de que estamos, o sea, como que el atraso es como autoimpuesto en ese sentido. Ahora, estos decretos son transitorios y tampoco se sabe qué va a pasar en el futuro, por eso también se está aprovechando en el fondo. Química Farmacia lo hizo en su momento y empezó a sacar especialistas que son personas que no tenían programa de formación, programas de especialización, pero sí tenían magíster, ¿cierto? Que es lo que también se pretende hacer para kinesiología. Entonces, esta es una parte que tiene que ver con la inscripción de la especialidad. Pero uno de los puntos interesantes es el punto número 6. Aparte del tema de los programas específicos de magíster de doctorado, está el punto número 6, que hay que enumerar las entidades científicas que estén vinculadas a la especialidad. Entonces, la sociedad científica, en el fondo, lo que te están pidiendo es que tú menciones la sociedad científica, pero también hay un número de registro de personalidad jurídica, o sea, tiene que ser algo que esté hecho legalmente. Y en estos momentos la Sociedad Chilena de Neurokinesiología no tiene personalidad jurídica, y para el objetivo de este trámite de inscripción debería tener personalidad jurídica. Eso es uno entonces de los argumentos por los cuales tiene que haber personalidad jurídica. Ahora, otro tema paralelo a esto tiene que ver con la norma técnica. Como les decía, Química Farmacia hizo el procedimiento en 2 pasos. Entonces primero hizo la inscripción y después hizo una norma técnica. La norma técnica básicamente es un documento que también se aprueba por un decreto. Entonces, lo que pasa en ese caso es que es una norma técnica, o sea, es un documento largo. Por ejemplo, la norma técnica de Química Farmacia tiene 102 páginas, porque es finalmente la unión de todas las matrices de todas las especialidades.
¿ya? Entonces se ponen cuáles son los requisitos en esta norma técnica operativa, se ponen los requisitos de cada especialidad y se ponen en las áreas funcionales de cada una de ellas. Entonces eso también requiere una aprobación aparte por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Entonces es otro decreto que aprueba la norma técnica y aparte se publica esa norma técnica. Entonces queda publicada por el Ministerio de Salud, ¿ya? Ahora, lo que ha pasado en este proceso que estamos realizando es que la norma técnica operativa se ha comido todo el tiempo de la comisión que está trabajando para el DENAQUE, porque el DENAQUE ha hecho reuniones en relación a la norma técnica, pero no se ha hecho nada en relación a la primera parte, que era la que decíamos que era en base a la resolución 162 del trámite de inscripción, ¿ya? Entonces, en ese caso tenemos un problema. Ahora, la norma técnica operativa, por ejemplo, esta la de química farmacia, dice: las normas técnicas propuestas han sido elaboradas por equipos de expertos provenientes de universidades, sociedades científicas, colegios profesionales y servicios de salud en conjunto con equipos profesionales de este ministerio. En la práctica, la norma técnica en el fondo la hace, no sé si la hacen los equipos profesionales del ministerio, pero hay una serie de entidades que deben estar involucradas en la elaboración de la norma técnica. Entonces, por eso es más que una creencia de que, o sea, si bien es una creencia de que de la parte de la comisión, de que tiene que haber muchas entidades más, debe ser así, ¿ya? Entonces, por todos estos motivos, bueno, y para la creación de esta norma técnica, en el fondo también tiene que haber una sociedad que la esté respaldando. Entonces, por los dos lados, por el lado de la inscripción, de la tramitación de la inscripción de la especialidad, y por el lado de la elaboración de la norma técnica, sí o sí deberíamos tener una entidad con personalidad jurídica. Se ha estado avanzando, o sea, hay otras sociedades que también han estado avanzando en el tema, pero tampoco es un tema rápido. Hacer una corporación, en el fondo, o sea, nosotros somos personas naturales, pero las personas jurídicas, en el fondo, son personas ficticias, que en este caso van a ser de derecho privado, sin fines de lucro. Y hay dos tipos, que son fundaciones y corporaciones. Algunas sociedades científicas son corporaciones, fundaciones, y otras son solo corporaciones, y en el fondo cada uno ha definido por qué sí una y por qué no la otra, pero siempre van a ser corporaciones. O sea, de base son corporaciones. Igual hay una diferencia. La corporación se crea por varios socios que se unen para trabajar en torno a un objetivo común. Necesita a lo menos 9 integrantes para crearse. La toma de decisión importante siempre lo da la asamblea con la mayoría de los socios que participen. En cambio, la fundación requiere a lo menos 3 integrantes, se crea para un fin benéfico, ¿cierto? Y la toma de decisión importante la hace el fundador, ¿ok? Entonces ahí también hay temas de toma de decisiones, ¿ya? Ahora, la ventaja de la corporación es que tiene un abanico más amplio de financiamiento que las fundaciones. No necesitamos capital inicial para hacer una corporación, ¿ya? Y se pueden modificar los estatutos de forma mucho más fácil que las fundaciones, ¿ya? Ahora, esto es una serie de etapas, hay que hacer una serie de etapas. En el fondo, yo podría crear una corporación, pero a lo mejor que se llame Sociedad Chilena de Neurokinesiología con 8 personas más, pero podría haber alguien en Arica que haga lo mismo. Entonces, lo primero es el certificado de similitud, que en el fondo es que no coincida el nombre. O sea, debería haber un solo nombre, ¿cierto? Y eso se hace en creo que en el registro civil. Primero, es el primer paso, claro, en el registro civil se saca el certificado de similitud. Les voy a mostrar todo el procedimiento, ¿cierto? Después de eso, de que se hace el certificado de similitud, hay que hacer un documento. Si bien existen formularios tipos para hacer este documento, o sea, no puede decir, puede descargar documentos de constitución de una corporación, ¿cierto? Que son todos muy parecidos en realidad, que tienen ciertos requisitos como el nombre, domicilio, los fines a los que está destinado, ¿cierto? Cuáles son los 9 miembros, quiénes formarán parte de la administración, ¿cierto? Si existe patrimonio, cuál es, etcétera, etcétera. Esto generalmente está guiado, o sea, debe estar guiado por un abogado, ¿ya? El domicilio es un tema relevante porque depende del domicilio donde se hace el resto de los trámites. Ya cuando se hace el documento, lo que han hecho muchas sociedades científicas del área de Kine es poner el domicilio del colegio de kinesiólogos. Entonces está en Providencia, entonces el resto de los trámites también se hacen en la comuna de Providencia. Ahora, esto se suscribe entre notario, oficial de registro civil o secretario municipal. Generalmente se lleva a la municipalidad,
Entonces hay una serie de papeles, ya muchos de ellos también tienen que estar firmados por abogados, ¿ya? Y lo que se hace después es ir a la municipalidad. Y la municipalidad lo que va a hacer es evaluar, que se va a demorar, en el fondo, no, o sea, se supone que son mínimo 30 días, pero máximo no sabemos cuánto. Y una vez que se haga eso, uno vuelve al registro civil y se hace la inscripción del registro de personas jurídicas, ¿ya? Entonces se puede hacer el registro de inscripción y hay que llenar un formulario también para hacer esta solicitud de inscripción, ¿cierto? Que aquí está el formulario. Y después de eso, con una serie de papeles más, aquí no lo vamos a detallar tanto, ¿cierto? Y entonces, después de que se entregue eso y esté todo aceptado, hay que hacer inicio de actividades, se solicita RUT y, ¿cómo se llama? Hay que ir a servicio de impuestos internos. Entonces, el trámite no es un trámite lento, se demora meses, ¿ya? Decíamos que el número mínimo de integrantes para hacer esto son 9 personas, ¿ya? Ahora, las corporaciones se administran por un órgano llamado directorio, que debe estar integrado por lo menos por 3 personas mínimo. Tiene que haber un presidente, un tesorero y un secretario, y eso tiene que estar descrito en los estatutos de los socios, pero se puede modificar al tiempo después que en el fondo que sea todo esto aprobado, ¿cierto? La asociación puede modificar los estatutos en base a asambleas, y esto también está regulado por ley, en el fondo adoptado por 2/3 de los socios, ¿ya? Las corporaciones se pueden financiar con dinero público y privado, entonces se puede acceder a una serie de, o sea, se puede recibir donaciones, pero en el fondo hay como un ente con personalidad jurídica, inicio de actividades, en el fondo está todo regulado, por lo tanto también se necesita un contador, ¿ok? Y entonces, necesitamos certificado de similitud. Hay que constituir la corporación, es que hay que hacer una escritura pública, hay que ir a la municipalidad, hay que esperar los 30 días mínimo, si es que la municipalidad tiene observaciones, que puede ser que tenga observaciones y por eso se hace con un abogado. Después te entregan un certificado de aprobación de la municipalidad y hay que ir al registro civil a solicitar la inscripción, ¿cierto? Y después se solicita el RUT en el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Entonces, claramente se requiere un abogado o una abogada, ¿ya? Esto porque hay que preocuparse de la adecuada redacción de la escritura, como les digo, hay formularios tipos, pero se necesita el pase, ¿cierto? Hay ciertas solicitudes que deben ser firmadas por los abogados, y también, si es que hay reparos, lo que puede ser probable, pues las municipalidades o los distintos estamentos de repente trabajan de forma distinta, entonces puede que haya reparos, y ese trámite generalmente cuesta 400 a 500 mil pesos. Lo positivo es que la sociedad, bueno, la sociedad chilena en estos momentos sí tiene el dinero, hay dinero guardado, así que ese trámite se puede hacer. Hasta el 31 de octubre de este año, estas son solamente todas las corporaciones que tienen relación con el área de equine. Hay muchas que están trabajando y que están bastante atrasadas en realidad en función de este procedimiento de la tramitación de la inscripción de las especialidades. Las que tienen el nombre sede, o sea, las que tienen entre paréntesis sede, son las que están con dirección el Colegio de Kinesiólogos. Hay 2 que están en Viña, y también está la red de neurorehabilitación de la Araucanía, que mencionaba Tomás al principio, que también es una corporación y fundación con sede en Temuco. Eso es todo lo que hay en cuanto a Kine, en el fondo legalizado. Sin embargo, hay ciertas sociedades que ya están trabajando para hacer este procedimiento, pero lo más probable es que si esto se presenta en un mes más, nosotros vamos a tener, o sea, es una certeza, esto va a estar en proceso y no va a haber un registro de inscripción todavía, porque se va a demorar unos meses. Así que no va a estar lista la inscripción, en el fondo la personalidad jurídica, pero igual estamos consultando si es necesario, o sea, si no habrá problema en que simplemente esté en proceso. ¿Ok? Eso es cuanto tenía que decir respecto a la corporación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jason. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien tiene algún comentario, pero lo que podemos ver, o sea, la idea de esto era mostrar el trabajo que se ha hecho, el trabajo pendiente, y según lo que nos muestra Jason, también queda en evidencia de que necesitamos que la sociedad se mantenga un poco más activa para
poder conformar una sociedad como corporación. Si nosotros como comisión que se encarga de la conformación, o que se ha encargado hasta el momento, de la definición de la matriz de especialidad, hiciéramos una corporación, nosotros no somos la Sociedad de Neurokinesiología, sino que somos kinesiólogos simpatizantes, con ganas de trabajar en pos del desarrollo de la especialidad, pero necesitamos también de que la sociedad en sí se reactive para que ella, la sociedad misma, sea la que se conforme como esta corporación. No seamos nosotros que después tengamos que decirle, oye, creamos una sociedad, únanse a nosotros, no es la idea es de que la sociedad en sí, con los socios, activos, no activos, los que quieran participar, los especialistas o no especialistas, desde ahí pueda emerger la generación de esta corporación que le dé el piso legal a que se pueda desarrollar la generación de una especialidad de manera un poco más formal. Bueno, ahora la idea es de que podamos conversar, aportar de respecto a sus dudas, objeciones o lo que quieran ir aportando respecto tanto a lo que se trabajó como matriz, a los propósitos o trabajos que quedan pendientes y también respecto a la conformación de la Sociedad de Neurokinesiología como una corporación sin fines de lucro. Así que dejo abierta la palabra a quien quiera participar. Muchas gracias, Jason, también por tu presentación. Gonzalo. Pues sí, bueno, primero se pasaron, esa es la tarea titánica que acaban de hacer. A mí me da un poco de susto escuchar todo esto y veo, y creo que veo bien todo el trabajo que hicieron, esta recopilación, este planteamiento también bien teórico, está súper potente. Y les agradezco harto porque me imagino que al igual que muchos de ustedes, participamos de esta sociedad hace mucho tiempo, pero no tenía idea de todas estas cosas que ustedes están hablando. Y veo que tenemos un montón de cosas por delante, o sea, si queremos y estamos de acuerdo en seguir empujándola, tenemos un montón de cosas por delante que hacer. Así que, bueno, lo primero es felicitarlos. Lo segundo es ver, es darle también un poco de sentido de urgencia y de realidad y pensar si es posible hacer esto. ¿Es posible hacer todo esto que ustedes plantean como pendiente? Se ve difícil, o yo por lo menos lo vi como mucho. Y no sé bien ahí cómo es la mejor forma de poder organizarnos. También pienso en la gente que clásicamente ha participado de esta sociedad, estoy pensando en los que fueron nuestros profesores, en cómo ellos también, yo creo que tampoco saben todo esto. O sea, hasta esta presentación ahora me doy cuenta que hemos sido bien amateur en la sociedad como la veníamos trabajando. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Lo ven viable de poder realizarlo, suponiendo que todos tenemos ganas de participar? Oye, yo quería responder eso porque en el fondo no es el fin del mundo si no alcanzamos a hacerlo. Porque finalmente o sea, la ley lo que establece es que kinesiología no tiene ninguna especialidad inscrita. Lo que está haciendo la comisión del DENACE es decir, nosotros queremos presentarnos todos juntos, pero si tú te quedas fuera, te quedaste fuera nomás. Pero eso no quiere decir que si nosotros nos quedamos fuera no podamos hacerlo después, porque en el fondo ya va a estar metido kinesiología con su especialidad. Entonces al final no pasa nada, o sea, no vamos a quedar fuera para toda la vida eternamente si es que no alcanzamos a hacerlo. Así que desde ese punto de vista, claro, uno se estresa porque dice queremos alcanzar a hacerlo para entrar al tiro, en el fondo. Igual están todos bien atrasados, o sea, no es que, o sea, como les decía, el punto, se ha trabajado mucho en la matriz de competencia, que es en la norma técnica, pero se ha trazado muy poco en fundamentar por qué queremos entrar. Y nadie ha mandado, o sea, se hizo una reunión el 28 de octubre, que Marcela decía que nadie ha mandado la parte del requerimiento de ingreso a la especialidad. O sea, músculo esquelético lo ha hecho porque Marcela es de músculo esquelética, ¿cierto? Entonces ellos han avanzado, pero son creo que como 2 solamente los que han avanzado en eso. Entonces, claro, es mucha pega y nosotros también tenemos, la verdad es que sí tenemos miedito de que no se puede hacer, en realidad, porque
es harto, somos muy pocos y no hay tiempo porque hay muchas cosas más, cada uno tiene una vida con muchas cosas que hacer Exacto, y exactamente. esto es como al gratín, entonces es difícil, en realidad es difícil. En realidad yo no soy de los que más he trabajado ahora, yo estoy aquí vendiendo a la papá y que hice todo, pero lo que hicieron la matriz han sido, en el fondo, todos los demás. Y es mucho trabajo y en realidad requiere también mucho conocimiento técnico, por eso se han hecho harta capacitación. En el fondo hay un lenguaje que tiene que ver con docencia, un lenguaje que tiene que ver con gestión, que tiene que ver con los enfoques de salud que se están utilizando ahora en Chile. Entonces no es tan fácil hacer la matriz, porque se necesita mucha base teórica, y claro, y vamos a hacer la matriz y probablemente va a ser súper cuestionado, porque si lo hacen 5 personas igual, ese es el problema, porque igual tiene que participar universidades, sociedades, y claro, si decimos que nos queda un mes, o sea, no sé, yo no sé personalmente si se puede o no, pero como te digo, si no se puede, igual no pasa nada. Claro. ¿Ya? Se puede entrar Lo que después. yo veo es que como sociedad, en el fondo, porque esto es una tremenda empresa, el tratar de presentar todos estos papeles, yo creo que no tenemos todavía como los pilares suficientemente sólidos para ponernos todo esto encima. No quiero ser negativo, estoy tratando de como ver si la realidad nos acompaña. Sí. Porque primero hay un directorio. Ese directorio que los comandó ustedes, no sabemos qué tanto va a estar participando de este proceso, no sabemos qué tanto van a seguir participando, tampoco sabemos si si lo vamos a renovar pronto. O sea, a lo que voy es que la orgánica que sustenta todos estos cambios está débil. Está débil porque llevamos mucho tiempo sin reunirnos, nos conocemos poco, Sí. como sociedad, digamos. Entonces, pero bueno, la cosa es pensar en eso también, a eso voy. Yo creo que es súper bueno que lo podamos hacer, que nos podamos embarcar en esto con harta responsabilidad, pues justamente para que no pase esto que dices tú, Jason, de que finalmente, bueno, que siempre va a pasar, que un grupito chico es el que va a terminar haciendo el 80% del trabajo, pero por lo menos que haya una colaboración activa y una participación, por último, para decir sí o no, estamos de acuerdo del otro Sí. grupo. Es que lo que pasaba básicamente es que la comisión, como comisión no se sentía con la competencia a lo mejor, nosotros, así como decir, oye, tenemos que citar una asamblea, porque en el fondo no somos el directorio. Y por eso A eso mismo. me refiero con que estamos Pero, como medios débiles claro, en la sí, cosa que sustenta exactamente. todo esto. Pero ahora, Sabiendo también que los otros tienen mucho entusiasmo. O sea, yo sé que Mauricio Hernández, por ejemplo, tiene... ¿Está ahí Tomás todo esto? ¿Está aquí? Veo un Tomás, pero no sé si él... Yo sé, Sí, sí está ah, aquí ya. el profe. Yo sé que Mauricio tiene mucho entusiasmo y siempre lo ha tenido, pero yo no sé, Mauro, cuál es la parada, por ejemplo, aparte de que el directorio comandó esta comisión para que trabajara, si tenemos como la estructura suficiente para levantar todo esto. Bueno, acuérdate que estamos desde el año 2019 en ese cuento. Partimos en mayo, tratando de hacer esta reinscripción de la sociedad porque teníamos mucha gente que era de fantasma. Entonces no teníamos ninguna validez, ninguna existencia legal. Y el paso era justamente actualizar el registro de socios para poder hacer la renovación de la directiva. Y en eso quedó truncado el 2019. Hoy en el 2020 ha sido imposible. No lo podemos hacer virtual porque requiere la firma presencial, por eso que estamos trancados. Podríamos hacer la otra parte. De hecho, yo le cuento a Jason que tuvo un ofrecimiento concreto de sacar la personalidad jurídica, no lo quise hacer porque sería lo mismo, lo podría haber hecho de facto. O sea, yo no tengo mayor problema con juntar 9 personas, tengo el recurso económico, tengo las personas, pero me pareció que era poco honesto que lo hubiese hecho, porque en el fondo estaban pidiendo que lo hiciéramos para ¿cómo se llama? Para cumplir el requisito. Pero yo les dije, no, pues si ya hay un grupo de personas que está trabajando en este tema, pero lo podríamos haber hecho de facto hace mucho tiempo atrás. No quería trabajar de facto, se podría hacer de facto, pero no hemos querido. Porque justamente, y de hecho a Javier le consta, invitado a mucha gente hoy día para justamente socializar esto, porque esto es muy relevante. Es muy relevante a los que vienen. Nosotros ya nos vamos, como tú dijiste, los más. De hecho, invité a todos los viejos, el único viejo que está presente soy yo. Bueno, pero paciencia. Yo entiendo un poco, están todos de salida. Esto es para ustedes, para los que vienen entrando. Entonces yo le invito a usted a hacerse cargo de este tema. Yo voy a ver cómo lo vamos a solucionar para sacarlo adelante. Y debo decir públicamente que esta comisión, estos muchachos jóvenes que están aquí, Javier y el equipo han hecho un trabajo extraordinario. Ha sido un trabajo
titánico. Y yo creo que hay que seguir adelante. Yo por eso hice todo el esfuerzo posible para esta convocatoria que nos mandó Javier, para invitar al máximo de gente posible, y creo que tuvo una respuesta aceptable. Ahora yo creo que podría empezar a cerrar este ciclo. Voy a hacer las consultas de cómo lo podemos hacer para finiquitar el asunto de la sociedad y poder hacer ya definitivamente lo que está diciendo Jason, que hay que hacerlo. Pero para eso hay que tener un registro socio. No podemos hacer una corporación 9 personas porque nos juntamos y después hacemos el registro socio. Yo quería hacer un registro de socios y a partir de eso hacer, digamos, nominar al directorio elegido por una mayoría interesante, o sea, unas 30 personas, para que hicieran todo lo que significa lo legal, para que tenga un respaldo. Yo digo, de facto lo podríamos haber hecho hace mucho tiempo. De hecho, como ya le dije, tengo el ofrecimiento del abogado, todo, porque las otras sociedades hicieron lo mismo. Al final terminaron haciéndolo, ojo, algunas terminaron haciéndolo de facto. Y eso, bueno, si hay que hacerlo así, lo haremos. ¿A qué me refiero de facto? Que se juntaron 9 personas, firmaron los papeles, hicieron todo el trámite notarial, todo lo que dijo Jason. Tenemos hasta el abogado, que ya tiene la experiencia. Entonces, no hemos querido, yo no lo quería hacer de esa forma, pero si hay que hacerlo, lo hacemos, ¿no? Ustedes deciden, no hay problema. No. Hemos logrado mantener la representatividad, hemos logrado mantenerla. No ha sido fácil, pero como te digo, el gran tema de fondo es que, en el fondo, no hemos logrado consolidar un registro de socios de verdad, o sea, con firma, no con esta cosa tan virtual. Porque necesitamos que las personas, bueno, tú participaste de esos encuentros, te invitamos específicamente para eso, y varios más. Y a este encuentro en el que participa Javier, se invitó, yo invité a toda la base de datos de la sociedad, a toda. O sea, hemos hecho los esfuerzos indefinidamente, igual que ahora. Yo creo que, haciendo caso a lo que dice Javier, yo creo que lo que vamos a hacer ahora, vamos a verlo después de esta reunión, de este encuentro, vamos a tratar de consolidarlo aquí a fin de año, a ver si podemos. Pero lo más importante ahora es socializar este punto de lo que acaban de presentar. Ahí Javier tendrá que invitarnos a ver cómo vamos a incorporar a más personas para que hagan los aportes para la parte. Mientras tanto, la parte de las competencias. Lo otro es tarea de facto, lo podemos hacer en poco tiempo. Lo que más me preocupa ahora es la primera parte. Ya, yo quiero intervenir ahí respecto a lo que se está haciendo, a las cosas que se han ido mencionando respecto de los plazos, de cómo se sigue organizando el trabajo. Como les mencioné al inicio, esta convocatoria partió desde el profe Tomás a nombre de la sociedad, acudimos algunos, fuimos participando, y se nos dio la tarea en las reuniones que fuimos asistiendo de generar la matriz. Pero con el cambio de directiva al DENACE, Marcela Antunes asumió un cargo como de dirigir todo este proceso, y los que conocen a la Marcela es bien estructurada y eso nos sirvió harto para que esto pudiera ir avanzando. Y ahí apareció este trabajo pendiente que quizás estaba desde un inicio, pero no se le había dado en ningún momento la importancia. Siempre nos enfocamos en decidir respecto a la matriz de competencia. Ahí, para después que esto sea válido, como les decía, es necesaria la generación de una personalidad jurídica, era necesario sociabilizar esto, pero tal como lo dijo Jason, nosotros no somos la sociedad, somos simpatizantes de la sociedad, hemos participado en las actividades en las que ha convocado la sociedad, y tal como dijo Gonzalo, la sociedad está, pero no está, podemos decir. El profe Tomás siempre está presente, cuando hay alguna reunión, él sale a representar la sociedad, pero el directorio actual, él es el único que está presente en este momento. Entonces, nosotros no podemos convocar o decir de que al final esta matriz de competencia es la que definió la sociedad, porque somos solamente 6 personas simpatizantes que generamos un trabajo concienzudo, que lo hicimos con hartas ganas y quizás esfuerzo, pero no es necesariamente la representación de todo lo que la sociedad pueda definir, porque la sociedad no se ha reunido. Es primera vez que nos reunimos dentro de la virtualidad, en que nos podemos ver, conversar, escuchar lo que se está haciendo, siendo que esta opción está presente, no sé, probablemente nos dimos cuenta con la pandemia que estaban estas virtualidades tan disponibles, pero estamos en noviembre, ¿sí? Y pudimos haber quizá hecho algún otro tipo de reuniones. Tampoco es nuestra responsabilidad como esta comisión de empezar a insistir a gestionar. Entonces es necesario un poco más de participación de quienes estén interesados para tanto reactivar reuniones que pueden ser de discusión, de generar esta personalidad jurídica,
trabajar en mejorar nuestra matriz de competencias, intentar cumplir con todos esos requisitos que, tal como le dice Gonzalo, es difícil. Yo también lo veo bastante difícil, pero yo creo que el intentarlo no nos podemos quedar fuera de intentar ir buscando organizar un trabajo con quienes estén más interesados. Pero hacia allá debería ir, yo creo, esto, hacia que la sociedad se vaya articulando de una manera un poco más formal, de que existe, ahora tenemos un registro, yo les mandé un formulario, tenemos al menos, no sé, 40 personas que lo pudieron llenar, que están interesadas. Es cierto, no tenemos una firma que sea presencial para poder hacer esta actividad formal de convocar elecciones, quizás como sociedad, pero sí reunirnos más periódicamente, quizás, o sí avanzar más en el trabajo que nos pueda quedar pendiente, sí saber en qué se está desarrollando o los problemas que tuvo no sé, el asunto de pasar a esta virtualidad. ¿Alguien más que nos quisiera aportar, comentar? Bienvenido sea. Ahí mientras se suma alguien, Javier, reforzar la idea respecto también lo que mencionaba Gonzalo, de que todos los que están participando de esta reunión, que muestren interés de participar, posteriormente vamos a reunir o convocar a comisiones de trabajo para aspectos de la matriz en relación al conocimiento teórico, a los programas nacionales. O sea, el trabajo es, o la idea de esto, es que todos los que quieran participar manifiesten el interés explícito y nos podamos convocar en una segunda reunión a trabajar de frentón, tanto en la matriz de competencias como en el trabajo de admisibilidad. Yo aprovecho también, veo un tema interesante aquí que uno podría separar. Podríamos quizás avanzar definidamente a hacer de la sociedad una sociedad con personalidad jurídica, independiente de lo que ocurra frente al DENAQUE o al ministerio. Yo creo que, como si te entendí bien, Jason, tenemos los recursos para hacerlo, sabemos cómo hacerlo, y somos 40 personas que, a lo menos, que están ya disponibles. Entonces, quizá eso debiese ser sí o sí. No sé, Tomás, si tú como director podís empujar esa idea, pero porque eso es rápido. O sea, rápido no es rápido por lo que dijiste, pero a lo que voy es que la decisión es fácil y no hay que trabajar mucho porque se paga por eso, se le encarga a alguien y después hay que llevar papeles de un lado para otro, ¿no? A diferencia de lo otro, que requiere un trabajo más concienzudo, de generar un marco conceptual. Entonces quizás también una sugerencia es que podríamos tener estas dos cosas separadas, tratar de que vayan en paralelo, pero que una no sea un lastre de la otra, y que por lo tanto, por último, que salga una de las dos. Eso. Sí, claro, yo creo que de todas maneras se puede ir avanzando en ambas cosas. Sería bueno el poder convocarnos, hacer esto como ir a hacer la personalidad jurídica, pero nosotros habíamos pensado, en algún momento lo discutimos también en la misma comisión que estuvo trabajando en esto, de cómo avanzar hacia la personalidad jurídica, pero nosotros necesitamos, como existen socios de la Sociedad de Neurokinesiología, existe un directorio que fue electo hace un tiempo atrás, y que son los representantes. Ellos, si yo llego a ser sociedad de neurokinesiología, hago una personalidad jurídica, pero estas personas pueden decir, oye, pero ¿por qué Javier Silva está armando una personalidad jurídica de algo a lo que yo participo y no estoy de acuerdo? Entonces, por eso es importante de que se hagan estas reuniones, de que se socialice, se convoque. Ahora, es primera oportunidad que lo estamos manifestando así abiertamente, públicamente, es necesario que se genere, y ya no sería como que lo estamos haciendo, que alguien pudiera decir se está haciendo por detrás, lo estamos intentando para avanzar en la sociedad. Entonces, es súper bueno que podamos avanzar por ese lado. María Inés, ¿quiere hablar? Sí, lo que pasa es que yo lo escucho que ustedes se sienten como simpatizantes de la sociedad, como que sienten que están trabajando un poco al margen de la ley, entre comillas, de la sociedad, pero en el fondo esto es una reunión de la sociedad. Y si en esta reunión de la sociedad todos votamos a favor de validar lo que están haciendo, yo creo que opino lo mismo que Gonzalo, hay que echarle para adelante, trabajar en las dos cosas paralelas,
porque esta para mí es una asamblea de la sociedad en que esto ya se zanja y podemos acordar que se haga. Y trabajar en paralelo, y ustedes que ya están metidos en esto, con un tremendo trabajo que se mandaron, guíenos ustedes a qué comisiones se necesitan hacer para que empecemos a trabajar. Los neuros somos súper dispersos, así que si no nos dan tareas concretitas, vamos a seguir eternamente divagando, así somos, ya, eso ya lo he aprendido. Entonces yo creo que hay que echarle para adelante, nomás, ya, empezar al tiro a tirar tareas concretas, si no vamos a quedarnos en seguir juntándonos y se nos va a seguir pasando el tiempo, creo yo. Tal cual, encuentro que tienes toda la razón. Bueno, esta es la instancia, esta es la primera asamblea que se convoca en harto tiempo, entonces ahora si es que estamos de acuerdo, podemos empezar a trabajar en representación de la sociedad para generar esta personalidad jurídica, y yo creo que a través de esta base de datos les mandé ahora uno de asistencia, pero mandé, cuando se convocó por el chat de telerehabilitación, mandé otro formulario y tenemos unas bases de datos. Yo creo que de ahí vamos a mandar un correo solicitando la ayuda para lo que corresponde a esta justificación de la especialidad, y a la vez quienes quieran participar, ayudar en el proceso de trabajo de la constitución de esta personalidad jurídica. ¿Sí? Yo creo que hay que, tal como decía Gonzalo y dice María Inés, como trabajar en las dos cosas en paralelo, pero ahí también requiere participación, porque de repente nosotros nos vimos involucrados de trabajar, avanzar, y encontrando al final, oye, ¿sabéis que esto no es válido si no somos personalidad jurídica? Es desmotivante. Entonces la idea de si somos más, bueno, ya no somos un grupo de amigos, sino que es la sociedad que está empujando que esto pueda avanzar. Quizás Mauricio podría, Tomás, como presidente, director, no sé qué, podría quizás mandar una, bueno, yo creo que como bien dice, como bien decían, hacer esto, dejarlo como una reunión de la sociedad que quede en acta y que esto se propone. Y a lo mejor solo si es que queremos ser más inclusivos con los que están, con los que querían venir y no pudieron, o se les pasó. A mí se me había pasado, si tú no mandáis ese mensaje, no me hubiera acordado. A lo mejor decir, mira, estos temas se trataron y estas decisiones se van a tomar en la siguiente reunión. Y quizás eso como que motiva a la gente porque vamos a tomar decisiones. Y esas decisiones podrían ser, o esas propuestas para tomar decisiones podrían ser, bueno, qué tipo de sociedad vamos a hacer, qué comisiones tenemos que formar, y ahí mismo aprovechamos de inscribir a la gente, y no sé, hacemos todo lo que haya, lo que más se pueda avanzar. Lo que hemos hecho muchas veces, no hay Yo quiero problema. comentar algo que estoy Bueno, pero hay súper de que... acuerdo con lo que han dicho los colegas. Ay, perdón. Dale. Y bueno, quería decir que no tengamos como, no dejemos que nos detenga o nos dé un poco de miedo esto de que si en los estatutos de la sociedad que había hace un tiempo dice que los socios tienen que firmar algo, hacerlo de manera presencial. Yo creo que eso no nos debe detener, sino que sobre todo ahora en este contexto de pandemia tenemos como la excusa, digamos, de que podemos hacer estos trámites, las convocatorias y las votaciones a través de estos sistemas a distancia. Entonces, que eso no sea como un impedimento que tengamos para reunirnos y para tomar decisiones. Si bien eso está escrito, lo podemos modificar. Somos nosotros mismos los que en algún momento creamos esos estatutos. Entonces, en este caso de excepción, porque estamos en un momento de excepción por la pandemia, podemos usar ese resquicio para decir, ok, de ahora en adelante las convocatorias, las votaciones, las elecciones, las decisiones que tomemos de la sociedad, las podemos hacer así, de manera virtual, ¿sí? Entonces, así es como podríamos seguir avanzando con todo lo que ustedes han propuesto y lo que proponemos nosotros también desde esta comisión, dentro de o fuera de la sociedad. Eso quería decir, que no nos detenga esto de que tienen que firmar o no sé qué, no, podemos avanzar en eso pensando en que nos reunimos de esta forma y eso es válido también. Podemos por mail o por algún formulario, cada socio mandar su voto, mandar su, no sé, su opinión, ingresar nuevos socios a la sociedad, lo podemos hacer en este momento.
Eso quería acotar. Miren, Cristian Camisato dice de que ya podríamos partir pidiendo el certificado de similitud, que me parece súper buena idea. No sé si tiene un costo, pero también entiendo de que existe un dinero que pertenece a la sociedad, del cual podríamos disponer tanto para el trámite, quizás para un abogado cuando sea necesario, para hacer este certificado de similitud. ¿Enzo? Sí, el Sí, dinero lo no, tengo yo. solamente quería decir que estoy súper de acuerdo con todas las cosas que han dicho, o sea, que han dicho. También con lo que dijo Ingrid últimamente, que, o sea, somos quienes neuros, ocupamos la plasticidad todo el tiempo y creo que este es el momento para ponerlo más en práctica aún, adaptarnos a los medios, a lo que estamos viviendo en contingencia con pandemia, y utilizar todos los canales digitales para hacer todos los trámites que tengamos que hacer. Y a lo mejor para cerrar esta reunión y ir concluyendo, dejar definido algún plan de acción y algunos coordinadores a lo mejor de las dos vías que estamos tomando como decisión ahora, que es uno, ver hacia cómo avanzamos hacia la personalidad jurídica, y lo otro, seguir con esta materia de competencia, norma técnica y todo el work que nos queda por hacer. Entonces tal vez podríamos definir algún pequeño plan de acción y a lo mejor dos representantes como para canalizar toda la información por ahí, por el lado de la personalidad jurídica y por el lado de lo que estamos haciendo en esta comisión. Bueno, la personalidad jurídica, el único que la puede tramitar es la sociedad que existe en este momento. El que por lo demás es la única que tiene los fondos. Así que lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer la actual sociedad. ¿Ya? Y voy a hacer cargo yo personalmente de eso. Lo antes posible. Yo en todo caso ya le informé al colegio en que estábamos nosotros, al colegio Aldenay. ¿Ya? Y como dijo Jason, los plazos pueden no cumplirse, no va a pasar nada. Y voy a hacer un llamado de atención a los jóvenes, con harto cariño. Así que ustedes saben que yo les tengo cariño. Pero también cuando digo las cosas las digo. Nunca en el colegio, en todos los últimos años, habíamos tenido tanta participación virtual. ¿Ya? Yo estoy muy contento de eso. Pero no logramos conseguir los 9 candidatos para el directorio. Entonces digo yo, está bien todo lo virtual, pero ¿cómo puede ser posible que habiendo cerca de 200 personas participando en redes sociales, en todas las cosas del colegio, no fuimos capaces de contar 9 personas que estén dispuestas a sacar al director? Entonces, ese es mi susto, esa es mi preocupación. Estuve a punto de postularme al cargo no para ganar ni nada, sino para que simplemente hubiera elección, porque me parecía impresentable que no tuviéramos elección por segunda vez consecutiva. Y hemos tenido que postergar un directorio del colegio que prácticamente no tiene ninguna representatividad porque han quedado solamente 3 directores electos, ¿ya? Y porque no hay candidatos. Entonces a mí me asusta ya mandar esta cosa a la sociedad, hacemos toda la cosa jurídica, y después, ¿quién va a ser el presidente? ¿Quién se va a hacer cargo? Más que el honor, el estar presente, el estar en todas las instancias, el permanecer en el tiempo. Entonces yo lo voy a hacer, y me comprometo a hacerlo en el corto plazo. Voy a pedir obviamente ayuda a los que han estado presentes en este proceso, no lo voy a hacer solo, claro. Y lo vamos a dejar listo yo creo que en el corto plazo, pero yo le voy a hacer el llamado de atención a las personas que tienen que después hacerse responsables, porque yo estoy muy preocupado por lo que pasó en el directorio del colegio. O sea, ustedes tienen claro que hay un montón de comisiones funcionando, y hasta hoy día teníamos recién 9 candidatos, o sea, va a ser elección así como 1 a 1, se eligen 9 porque hay que elegir 9. Que conste que son gente joven, sí, pero deberían haber sido unos 14 candidatos, 15 candidatos, no sé, 18 candidatos, para poder plantear esa elección. Estuvimos a punto los viejos, estoy hablando de los viejos, de los cuales yo soy uno de los más jóvenes, ¿cómo se hablan de viejos? De postularnos todos para una forma de decir, oiga, está bien, pero tenemos que asumir, y más en los tiempos que se vienen. ¿Cuál va a ser nuestra participación en el proceso constituyente? ¿Qué vamos a ofrecerle al país, los colegios profesionales, específicamente los kinesiólogos? ¿Qué vamos a decir de la rehabilitación en el proceso constituyente? Y si no estamos presentes, ¿seríamos capaces de levantar al menos un constituyente de los kinesiólogos de Chile? Que sería una cosa, un desafío interesante. Entonces, yo no sé qué pasa con los colegios profesionales tampoco. Entonces, yo estoy preocupado de eso, pero la verdad es que no sé si me preocupe o no. ¿Ya? Pero yo hago el desafío también a los jóvenes. Ustedes tiraron la piedra, yo les tiro la de respuesta. O sea, tenemos que también comprometernos más allá de lo virtual, porque esto, aunque hiciéramos todo el proceso virtual de la personalidad jurídica, igual hay que ir a firmar ante notario. Y hay que ir presencialmente. Hay que presentar la nómina con firma y con carnet de identidad, no virtual, que fue lo que estábamos haciendo en la sociedad.
Entonces necesitamos, y claro, juntar 9 personas, me junto con usted y estoy listo. Si eso lo podríamos hacer mañana. Pero si hay que hacerlo así, lo vamos a hacer así. Pero tenemos que tener una representativa mayor. Bueno, Ese me llamó la atención, ¿eh? Con todo el cariño que les tengo. ¿Ya? Y lo voy a, me voy a hacer cargo de eso personalmente. Así que esa parte déjenla de mi parte, y probablemente sea como quien dice lo que yo deje como... O sea, es una cosa que tenemos pendiente hace mucho tiempo y lo queremos hacer hace mucho rato. Nosotros no lo hicimos en su momento porque en su momento nosotros, cuando constituimos la sociedad, lo hicimos a la ley de la personalidad jurídica del colegio, porque en esos años era muy complejo hacer personalidad jurídica, eso se simplificó mucho en el último tiempo. Y simplemente lo hicimos. A lo mejor en los inicios lo podríamos haber hecho perfectamente, cuando como sociedad teníamos una presencia importante. Así que asumo el desafío, yo le agradezco y me voy a hacer cargo personalmente de eso. Así que, además que, y eso no significa que lo vaya a hacer solo, pero sí, denme esa, o sea, yo me hago cargo de esa propuesta. Ustedes sigan adelante con el asunto de la comisión, y lo miren, yo importante, creo que, e invitamos a todos los que quieran participar a sumarse a esta cosa. ¿Ya? miren, como para ir cerrando quizá esto, le voy a dar la palabra a Jocelyn, pero espérame un poquito. Sería bueno entonces trabajar en lo que dice el profe de generar esta personalidad jurídica. Debido a que se necesitan firmas presenciales, yo creo que deberíamos optar para darle el vamos con estas 9 personas, y en la medida que se pueda retomar actividades más habituales, ir convocando, tenemos una base de datos a otras personas que puedan ser miembros activos. Y la Ingrid lo mencionó, de que hay ciertos estatutos que la misma sociedad o los mismos kinesiólogos fuimos formando. Al hacer una nueva personalidad jurídica hay que generar nuevos estatutos, entonces ahí se puede dejar abierto a que todos los participantes, simpatizantes, miembros de la antigua sociedad puedan pertenecer. ¿Jocelyn? Gracias, Javier. Hola a todos. Para los que no me conocen, soy de Concepción. Estamos representando acá con Claudita y la Anita, también veo por ahí a Anita Baloqui. Primero felicitarlos, porque realmente un tremendo trabajo. Me costó ahí seguir de repente el hilo, pero creo que comprendí todo muy bien, desde lo legal a la primera parte que expuso Francisco. Realmente un gran trabajo, como decía Tomás, un trabajo titánico que han hecho. No sé si estoy clara, pero ¿realmente hay un plazo de aquí a fin de año para finalizar esto? ¿Es así? Claro. El plazo autoimpuesto por el DENAQUE. Ya, No es que el MinSal le haya puesto un plazo, es lo que se impuso al DENAQUE como plazo. Objetivo. Ok, ya. Primero saber eso. Segundo, para hacer algo más concreto, y yo decía cómo poder ayudarlo, traté de recordar los puntos, y ustedes en el punto número 5 hablaban de el detalle de los programas de especialización, y que fue algo que también va en el asunto legal. No sé si ahí me pueden explicar un poquito más, porque quizás podría ahí sumarme y apoyarlos con ese punto, en ese trabajo, si es que efectivamente hay algo que nosotros podamos hacer. Yo soy directora del Magíster en Neurokinesiología, entonces puede ser de que hay algo desde el Magíster que podamos apoyar Sí, oye, justamente mientras estábamos conversando yo estaba elaborando un Word y siguiendo los consejos de María Inés podríamos anotarnos al tiro. ¿Lo ven, cierto? Entonces te voy a anotar inmediatamente del punto número 5. Ya que dijiste. Quería primero saber... No, sí, ya, Yo la ya. estaba anotando ahí. Jocelyn, ahí en relación a lo que preguntas, en ese apartado solo tiene que aparecer el detalle de qué es lo que hay en relación al área. ¿Qué magíster? ¿Cuánta duración? Si está acreditado o no está acreditado, cuáles son las formas de evaluación que tiene, etcétera. Por ejemplo, no sé, el magíster tiene evaluaciones de talleres, actividades prácticas, dura 2 años y medio. No, Y en está realidad acreditado. la duración, eso sí, no se pone en años, sino que se pone en este sistema. En créditos. Sí, en créditos, sí. Transferible. Tema transferible. Y la evaluación también se pone como el trabajo final, parece, en el fondo, cómo es que adquiere el grado finalmente. Grado de magíster, ok. Sí. Igual esos detalles los podemos consultar más con Marcela, Marcela Antunes, que ha estado como dirigiendo eso. De hecho, se lo estaba preguntando, pero no me ha contestado. ¿Ya? Así que eso. Ya, no, yo pero feliz. No es como en el fondo, pero también hay que decidirlo, en el fondo, cuáles son los que presentas. O sea,
¿Te sirve el magíster de neurociencia para homologar la especialidad? Son como dudas que también surgen desde el sentido común, porque claro, un magíster en neurorehabilitación de la UNAV, tiene el magíster de neurokinesiología, pero hay mucha gente formada en neurociencia, y eso la habilita para ser especialista. O sea, pero y aparte, o sea, es gente que tiene mucha expertise como neurokinesiólogo, pero si no lo pones, no pasaría como especialista. Entonces son decisiones que hay que tomar. Y por eso hay que conversarlo también, hay que sociabilizarlo, porque no es banal saber cuáles son los programas que vaya a incluir, y qué tan homologables son en el fondo. Porque a lo mejor te puede parecer que neurociencia no tiene nada que ver con neurokinesiología, en el sentido que no es homologable como magíster para especialidad, ¿cierto? ¿Eso qué lo define? ¿Hay una rúbrica o nosotros mismos tenemos que generar Nosotros lo presentamos y lo define el MinSal. Ok. Y hay una rúbrica, ¿no? Hoy día ya existe. A lo que sucede actualmente, por ejemplo, si las personas que postulan a obtener la especialidad, después cuando llega esto a la comisión, nosotros como comisión revisamos, y si alguien dice yo tengo un magíster en neurobiología, uno revisa después las asignaturas que pueden ser competentes. Si tiene biología de canales iónicos, eso no me hace mejor neurokinesiólogo, pero si tiene, no sé, neurociencia clínica de los trastornos neurológicos, chuta, es muy a la par a la que puede ser el desarrollo de la neurokinesiología. Entonces, es un proceso de discusión, de ir a revisar los programas. Claro. Y finalmente es la decisión de un grupo de trabajo importante que involucre por eso universidades, sociedades científicas y mucha gente, porque en el fondo no lo puede decir una persona cuáles son los programas de magíster, que son los que son homologables. Y ahí quiero recalcar en un detalle importante que apareció en la presentación al principio y que fue consulta al DENACE, que en el fondo esta matriz podría ser muy amplia, pero también podría ser muy específica. Y eso nos tiene que otorgar un sentido de pertenencia a todas las diferentes aristas que hay dentro de la misma neurokinesiología, que era un poco lo que mencionaba Jason. Los neurokinesiólogos que a lo mejor han dedicado la vida a la docencia, los neurokinesiólogos que han dedicado la vida a la investigación, los neurokinesiólogos que son más clínicos, y dentro de esos hay neurokinesiólogos que se subdividen en adultos y pediátricos. Y el trabajo que hace un pediátrico en una unidad crítica de paciente pediátrico es diferente al que hace en una sala de rehabilitación con base comunitaria. Entonces, hay muchas decisiones que son tremendamente relevantes respecto de la pertenencia que se va a tener respecto del especialista. Porque un magíster de docencia para alguien que aplica y practica la neurokinesiología, en algún momento alguien lo podría solicitar como un requisito. Entonces, todos esos cuestionamientos, todas esas decisiones necesitan una decisión de grupo ampliado. Y hola, soy Cristina, y yo creo que también un poco desde los años, como dice Tomás, yo creo que es súper importante la clínica. Para nosotros, desde la neurokinesiología pediátrica, la clínica, los años de clínica, pesan mucho más que en un magíster. No ha pasado mucho con gente que ha ido a trabajar o ha solicitado trabajo con magíster en neurorehabilitación, pero los años de clínica a nosotros nos dan un fundamento importantísimo cuando consideramos la especialidad. Yo creo que eso hay que ponerlo como un punto crítico, los años de experiencia clínica. Sí, oye, ahí hay un tema también que en realidad también escapa de todo lo que hemos hecho nosotros como comisión, porque esto es como una cosa más técnica, que tiene que ver con, por ejemplo, medicina. Existen especialistas en medicina que no hicieron la beca de, no sé, pues geriatría. Hay geriatras que no tienen la beca de geriatría, pero tienen años de servicio en el sistema público que alguien certificó que equivalían a ser geriatra. Cuando se hace el sistema de certificación de especialidades, aparece un registro, en el fondo, en una página en internet, que dice eso. Dice, por ejemplo, este profesional tiene especialidad, se certifica la especialidad de geriatría porque estuvo 10 años trabajando en un servicio público, ¿ya? Con pacientes geriátricos. Pero eso surge porque existe el CONASEM, que el CONASEM ha sido capaz de hacer ese lobby para decir, tengo profesionales que no han hecho una especialidad con un programa de especialidad y tampoco tienen un magíster, pero que sí son especialistas. Y eso nosotros también desconocemos cuál es la gestión del DENAC en relación a eso. Porque al final, si esto sale,
¿quiénes son los especialistas que ya son especialistas? ¿Son los que están como especialistas en DENAQUE del Colegio de Kinesiólogos? Eso no lo sabemos, en el fondo, porque alguien tiene que formar a los nuevos especialistas, pues. ¿Y quién es el que forma a los nuevos especialistas? Tienen que ser especialistas que ya lo son. En el fondo tiene que haber un reconocimiento de los que ya son especialistas, y no sabemos cuál es el procedimiento que se está haciendo para que se produzca eso. Porque claro, si decimos que los especialistas son los que hicieron un magíster, al fondo, como dices tú, Cristina, a lo mejor alguien que hizo el magíster de neurorehabilitación, que es de la UNAV, que es súper clínico, puede sacar el tiro, o sea, se puede reconocer como especialista, pero queda los demás fuera porque este artículo transitorio dice que las personas que tienen un magíster son las que pueden homologar la especialidad, siendo que no existen programas de especialización. Entonces no sabemos realmente qué pasa ahí con en el fondo, cómo se ha movido, qué lobby ha hecho el DENAQUE en el fondo, para arreglar esa situación. Que Medicina lo hizo súper bien, porque en el fondo existen organismos que son certificadores de especialidades, y muchas veces esos organismos en medicina son universidades. O sea, yo soy una universidad, entrego la especialidad en cualquier beca, ¿cierto? Entonces certifico que esa persona cumplió los requisitos para esa beca, pero aparte de eso existe el CONASEM. En odontología también existe la algo, que no me acuerdo con el nombre, pero que en el fondo el CONASEM es así como el DENAQUE, pero el CONASEM sí está reconocido como organismo certificador. El DENAQUE no está reconocido como organismo certificador por parte del MinSal. Entonces no sabemos, ahí también estamos en una nebulosa, no tenemos idea cuál es el marco legal de eso. Y eso en realidad es algo que hay que conversarlo y socializarlo con el DENAQUE para saber esa parte de gestión. Porque como te digo, lo que se ha hecho ha sido súper técnico en relación a la matriz de competencia, que es como partió la comisión. No sé si Tomás sabrá detalles de esa parte. Yo les puedo dar algún detalle de eso porque, sí, porque nosotros no lo sabemos. En acceso a la revista del Colegio de Kinesiólogos, si no me equivoco, el número 76 de junio del 2005, yo escribí un artículo al respecto del DENAQUE, ¿ya? Y al respecto de la especialidad en neurokinesiología. ¿Y por qué le hago relevancia a esto? Porque el MinSal en el 2007 borró con el codo lo que había escrito en 2005. Porque cuando se abrió el tema de la especialidad era para todos los profesionales de la salud, no solamente para los médicos. Y después vino el lobby médico y quedó solamente reducido a los médicos y a los dentistas. Entonces lo que dice Jason es cierto. Nosotros hicimos el DENAQUE homologándolo al CONASEM, no inventamos la pólvora. Y los procesos o los procedimientos que nosotros pusimos en los tiempos iniciales del DENAQUE fueron copiados casi textual de lo que hacía el CONASEM y el CONASEO, que era de los dentistas. Pero esto en el tiempo se fue diluyendo, y el que lo diluyó y el que lo, digamos, lo postergó fue el MinSal. Bueno, ustedes pueden ver, desde el año 2005, 15 años en este cuento. Qué bueno que ahora se haya revitalizado, esperemos que ahora sí cumplan la palabra, porque se invitó a todos los colegios profesionales a que hiciéramos esto. El único colegio profesional, además de los dentistas y de los médicos que hicimos el trabajo, fuimos los kinesiólogos, que presentamos una entidad acreditadora con todas las de la ley que en ese momento pedía el MinSal. En 2007 hizo una modificación que tú lo mostraste en los decretos que pusieron, donde por arte de magia desaparecimos nosotros. Pero nosotros ya habíamos acreditado a los primeros especialistas. Los primeros especialistas se hizo con este mecanismo que tú dijiste, se acreditaron personas solamente por experiencia, pero no fue de cualquier cosa, sino que se hizo una suerte de matriz en esos años, de acuerdo a lo que teníamos nosotros, que fue exactamente igual como lo hicieron los médicos cuando partieron. Los médicos no partieron con las especialidades haciendo los cursos formativos. Se definieron a sí mismos quién eran los especialistas y después formaron otros, y después las universidades que empezaban a hacer estos cursos de formación ya más formales, y esa acreditación basta para el MinSal. O sea, ahí el CONASEM no tiene rol, pero sí tiene un rol interesante porque en los casos que dijiste tú, que son los médicos que no teniendo especialidad formal, piden reconocimiento, y el CONASEM lo que le hace un examen, que fue lo mismo que nosotros propusimos en el DENAQUE. ¿Ya? Que no era una cuestión solamente de revisión de antecedentes, esta revisión de antecedentes que todavía se sigue haciendo, tenía plazo finito, debía haber terminado el 2015. Y se siguió, bueno, después vieron cambios en los directorios del DENAQUE, se intervino el DENAQUE, o sea, se perdió un poco el espíritu, hasta que se transformaron en una corporación independiente y autónoma justamente para evitar eso. Y ahí yo creo que nosotros mismos nos hicimos una zancadilla, pero yo creo que
teniendo en cuenta la historia, lo que yo pienso es que hay que mirar para adelante ahora, hay que seguir adelante con este proceso, porque esta matriz de competencia es un proceso nuevo que no había salido, y tienen razón ellos, porque nosotros, ¿cómo íbamos a acreditar ahora, en los parámetros actuales, ojo, 2018, si no teníamos claro ni siquiera cuáles eran las competencias de un profesional? Por eso que este trabajo que se está haciendo ahora es tan relevante. Y luego de la personalidad jurídica vino después, cuando nosotros constituimos el DENAQUE, porque a los entes del DENAQUE, que eran representativos institucionales, obviamente que había que tener una personalidad jurídica. Inicialmente ni el DENAQUE tenía personalidad jurídica, por si acaso, era un departamento del colegio. Ahora la tienen. Y es por eso que surgió el interés y la necesidad de que también las sociedades que son parte del DENAQUE tengan personalidad jurídica. O sea, como dijo Jason en su presentación, hay que hacerlo, no tiene por qué ser mañana, pero hay que hacerlo. O sea, yo creo que el plazo que se autodefinió el colegio, claro, hay que cumplirlo. Y como tú dijiste, son re pocas las sociedades que lo tienen. Entonces, y algunas que lo tienen, Tomás, lo tienen de antes. Tomás, ¿Sí? estaba pensando que quizá esto último que estabas diciendo, de lo que hay que hacer, a lo mejor esta comisión que presentaron hoy día, no sé si es mucho, pero quizá un último esfuerzo en hacer como una propuesta de calendario de actividades, porque a mí también me encantaría sumarme a alguna de estos puntos, pero yo, o sea, si es para un mes más, y me imagino que para muchos de ustedes como es súper difícil dedicarle muchas horas, pero si ya como que hay un cronograma donde decimos esto tiene que estar para marzo, entonces es más fácil Son como dos hacer una cosas suerte paralelas, no hay que perder eso, son dos cosas paralelas. Uno, Exacto. la matriz de competencia, eso tiene que seguir trabajando, y creo que la comisión ojalá fuera apoyada en lo que están haciendo ahora. Pero la cosa de la cosa jurídica, no se compliquen con eso déjenmelo a mí, porque aquí van a gastar tiempo en eso. Yo voy a Sí, estar no, pero yo quiero proponer, claro. como también en honor al tiempo, que como para que podamos decidir y de verdad comprometernos bien, o sea, decir, ya yo me voy a meter, por ejemplo, en el punto 2, en el punto 3 de la tabla que estaba mostrando Jason, pero saber bien qué es lo que cuánto tiempo voy a tener para hacerlo, y no fallar, y que sea un compromiso. Yo creo que eso nos viene bien a todos. Y Claro, también y nos como viene bien a digo, todos disculpa Mauro, tener la panorámica de cuánto tiempo va a tomar este proceso. Entonces así en general no nos diluimos. Y sabemos todos, porque yo sé que mi compañero del otro grupo también está avanzando en lo mismo y él sí va a tener el trabajo y también tengo que tenerlo. Yo creo que la manera en que trabajamos, por ejemplo, en este documento de telerehabilitación funcionó muy bien. Todos sabíamos que había ciertos plazos, había trabajo específico, y había un grupo de 6 o 7 personas que estaban coordinando todo. Bueno, Julio Torres estuvo en eso, quizás podríamos usar un poco ese modelo. Como de cómo se coordina la acción de algo como esto. Yo eso me gustaría proponer, porque así también es fácil inscribirse y matricularse con algo. Miren, yo pensaba, bueno, también como decían, en honor al tiempo, ya llevamos un buen rato y siempre la reunión es más larga, empieza la gente ya a irse, la idea es de tampoco dar la lata. Entonces, así como mandé un formulario en el que despedía sus correos, voy a intentar hacer un formulario de aquí a mañana en el que se explique como punto 1 consiste en esto, entonces usted puede poner me uno ahí, y después me llega el correo y les mandamos un correo definiendo de cuándo nos podemos reunir y también definiendo también un plazo aproximado para poder entregar algún tipo de propuesta. Yo creo que también sería bueno establecer un plazo para ir cumpliendo ciertas cosas en lo de la personalidad jurídica, así que también voy a poner si alguien quiere participar en eso con Tomás, también añadirlo ahí, podamos generar un grupo de trabajo, voy a hacer que esto funcione más rápido. Así que eso, les mandé un link ahora para asistencia por si alguien no se había inscrito en esta base de datos que tengo de correos para poder hacerles llegar a todos también esto, se pueden inscribir en la comisión que les sea como de su agrado, en trabajar en la construcción de la personalidad jurídica y ahí nosotros les mandamos como cuándo nos reuniríamos como en estas subcomisiones para organizar un poquito el trabajo, establecer fechas y eso. Y a la vez también les voy a mandar el link que grabé toda esta presentación para que la puedan observar si es que quieren ver la parte inicial, la presentación de Francisco, de Jason, para resolver algunas dudas de cómo se fue organizando esto. ¿Sí? Así que para ir cerrando también y no darnos tampoco muchas vueltas sobre lo mismo y empezar a ser un poco más
ejecutivos. Sí, buena idea. Ya, pues, así que muchas gracias a todos por Gracias. su participación, a todos y todas. Con la Ingrid siempre me insiste Sí, en la por inclusión. favor, el enfoque de género. Está bien. Gracias a Todos todos y a es todas inclusivo, por participar. todos es Ojalá inclusivo, siempre fue inclusivo. podamos avanzar en el El desarrollo otro no es que inclusivo. le va a hacer bien a nuestro gremio, a la especialidad y al final a la población en la cual somos en nuestro objetivo de intervención. Eso, un abrazo. Le agradezco Gracias a mucho, todos. Gracias. Muchas agradezco mucho gracias a las personas que y a respondieron al todas. llamado. Gracias. Gracias por estar presentes. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias, Tomás, por la invitación. Compártanlo Chao, con otros colegas y con, porfa. Chau. chao. Tenemos que irnos al último, eso es lo que convocamos. Javi, ¿tienes que parar de grabar?